Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón. Como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Si se siente cansado tu corazón, si no hay fe ni esperanza a la puesta del sol, ven y entrega tu vida a la fuente de luz, donde descansarás, conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón. Como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón. Como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. En las manos de Vivirás en las manos de Dios. Vivirás en las manos de Dios. Conectados con Cristo, viviendo por fe, conectados por gracia con su amor y poder. Yo conecto mis días a la fuente de luz, pues yo quiero vivir conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón. Como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Si se siente cansado tu corazón, si no hay fe ni esperanza a la puesta del sol, ven y entrega tu vida a la fuente de luz, donde descansarás, conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón. Como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón. Como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. En las manos de Vivirás en las manos de Dios. Vivirás en las manos de Dios. ¿Enfrentas constantes desafíos que inquietan tu vida? ¿Tienes dudas, incertidumbres y frustraciones? Hoy, en Conectados con Fe, encontrarás orientación en la palabra de Dios
para vivir con paz, seguridad y esperanza en Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estoy seguro que cada vez más personas se están conectando a la transmisión y eso me llena de alegría. Me llena de alegría porque los miércoles se puede presenciar la unidad de una manera distinta. Se puede presenciar la unidad a pesar de la distancia. Así que estamos contentos de poder comenzar nuestro culto de miércoles. Es ese día de la semana, la mitad de la semana, donde nos recargamos de energía espiritual para cerrar la semana como debe de ser, con fuerza. Y estoy contento de que a mi lado tengo una gran bendición en mi vida, a mi esposa. Gracias, mi amor. Yo me encuentro también muy contenta, me siento muy bendecida, porque nosotros sabemos que los miércoles siempre traen bendición y descanso y nos recargan también, nos traen como una lucecita, ¿no? Porque a veces el miércoles, como es la mitad de la semana, a veces ya venimos cargando con el lunes, cargando con el martes, algunos incluso trabajan en domingo, entonces ya llevan trabajando varios días y este es como que una pausa al mundo ajetreado que llevamos. Entonces, esta bendición es muy hermosa, pero recuerda también que no hay que quedárnosla, hay que compartir, porque las bendiciones siempre son más hermosas cuando son compartidas. Así que tómate un reto y tómate un tiempecito de compartirlo en tus redes sociales, de mandárselo a un amigo, de mandárselo a una amiga, a un familiar, y tú no sabes qué bendición tú le puedas traer a esa persona. Así es, te invitamos a que compartas, que las personas vean lo que está pasando en tu iglesia. Así que yo creo que va a ser de bendición para cada una de las personas a las que tú lo compartas. Y tal vez no lo vean el día de hoy, pero tal vez el Espíritu Santo los va a impresionar a que vean ese video en el momento en el que ellos más lo necesitaban. Así que tú puedes ser una herramienta haciendo ese pequeño esfuerzo de compartir el enlace. Así que te invitamos a que lo hagas y a que sigas disfrutando de esta programación. El mundo está lleno de noticias malas. El mundo está lleno de incertidumbres. El mundo está lleno de mucho trabajo y de muchas responsabilidades. Pero este es un momento en el que nos podemos tranquilizar y poder recibir un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de que las cosas no son tan malas como parecen, un mensaje de que tenemos una promesa que supera cualquier dolor que podamos pasar en este mundo. Así es, mi amor, y ahora que dices que hay que traer esperanza, como dice en la Biblia, dice, ustedes son la luz de este mundo. Entonces, vamos a guardar este versículo a nuestro corazón y tenerlo bien presente para recordar, traer bendición también a otras personas, ser una lucecita en este mundo que a veces puede ser oscuro para otras personas. Nosotros no sabemos por qué problema están pasando ustedes o por qué problema están pasando cualquier persona que te encuentres en la calle. Entonces hay que ser una lucecita, hay que regalar una sonrisa, hay que regalar un versículo, un mensaje de esperanza, incluso compartir la transmisión. Así es, Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz. Así que este es el momento para nosotros disfrutar de esa luz que Dios nos ha dado a nosotros para compartir. Así que Dios los bendiga y sigan disfrutando de esta hermosa programación. Y es nuestra oración que tú puedas recibir grandes bendiciones. Mirando lo que soy, veo que todo debo a ti. Todo lo que tengo de tus manos recibí. Familia y talentos vienes a adquirir. Aun sin merecerlo, sigues estando allí. Mayordomo soy, quiero agradarte. Mi fidelidad quiero ofrendarte.
Rey y Señor, vengo a declararte. Primero Dios en todo, pues todo suplirá. El fruto de mis manos Él sustenta. Cual fieles mayordomos, la vida hay que llevar. Es el dueño de mi tiempo, consagrándole mi cuerpo. En mis bienes y talentos, primero Dios. Ya tu bendición me la otorgaste. Con mi diezmo hoy vengo a agradarte. Por mi salvación tu Hijo entregaste. Mis ofrendas doy, pues me salvaste. Tómame, oh Señor, vine a ofrecerme. Como pródigo vengo a buscarte. Has sido muy bueno al aceptarme. Por eso, Señor, yo voy a adorarte. Primero Dios en todo, pues todo suplirá. El fruto de mis manos Él sustenta. Cual fieles mayordomos, la vida hay que llevar. Es el dueño de mi tiempo, consagrándole mi cuerpo. En mis bienes y talentos, primero Dios. Mayordomo soy, Señor, administraré mi tiempo. Mi cuerpo es tu templo, mis finanzas, mi vida te daré. Primero Dios en todo, pues todo suplirá. El fruto de mis manos Él sustenta. Cual fieles mayordomos, la vida hay que llevar. Es el dueño de mi tiempo, consagrándole mi cuerpo. En mis bienes y talentos, primero Dios. En mis bienes y talentos, primero Dios. Call me out upon the waters, the great unknown. My feet may fail, and there I find you in
My faith will be made stronger in the presence of my You make Savior. me brave. Spirit, lead me when my trust is without You borders. call me Out out beyond the shore into waves, and you make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Ha llegado el momento de la oración y constantemente he dicho cuando tengo este espacio de oración que la oración es muy importante en todo lo que hacemos como cristianos. Antes de dar un estudio bíblico, oramos. Al concluir un estudio bíblico, oramos. Al comenzar cualquier actividad con los jóvenes o cualquier almuerzo, tú vas a ver que el cristiano ora. Y te puedes preguntar, ¿por qué para todo tienen la oración? Bueno, porque la oración es el arma que Dios nos ha dado para enfrentar cualquier prueba en este mundo. Es la herramienta que Dios nos dio para recargarnos. Es la herramienta que Dios nos dio para cuando estamos sintiendo que perdemos la confianza, la podamos recuperar. Cuando estemos sintiendo debilidad espiritual, cuando sentamos que la tentación nos está tratando de vencer, ese es el arma que tenemos para aferrarnos a esa energía y a ese Espíritu Santo que Dios nos da cuando nosotros pedimos. Así que en este momento, de acuerdo al mandato bíblico de pedid y se os dará, vamos a traer a las manos de Dios cada una de nuestras peticiones. No porque Él no las sepa, Él las conoce, pero porque nosotros debemos de sentir la seguridad de que confiamos en Dios y que hemos puesto toda nuestra confianza en Dios y hemos tenido fe en Dios por el simple hecho de pedir. Porque cuando tú pides, le demuestras a Dios, creo en ti y por eso te estoy hablando. Porque muchas personas, al no creer en la oración, sienten que están hablando con nadie. Pero tú y yo, cuando oramos, no sentimos que estamos hablando con las paredes, sino con Dios mismo. No sentimos que nomás estamos hablando en un cuarto, sino que Dios está escuchando cada palabra que nosotros decimos. Por eso es importante la oración, porque es la interacción del humano con Dios. Es el momento donde todo lo que sentimos lo ponemos en las manos de Dios e inmediatamente sentimos su respuesta. Así que sin decir más, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, queremos comenzar alabando tu nombre porque tú eres bueno en gran manera. Queremos, por medio de la oración, decirte cuánto te queremos y cuánto queremos ser como tú. Ayúdanos a tener el amor que tú tienes. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Dios, ayúdanos a ser perfectos como tú eres perfecto. Así que Dios, por medio de esta oración, también queremos poner en tus manos a cada una de las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Tú las conoces mejor que nadie. Si hay alguien aquí que en su corazón necesita sanidad física, que tú se la puedas proveer. Si hay alguien aquí, Dios, que necesita sanidad espiritual, que tú se la puedas dar. Si hay alguien aquí que necesita mejorar sus finanzas, si hay alguien aquí que necesita confiar más en ti, si hay alguien aquí que necesita superar malos hábitos o vicios, que tú puedas estar con ellos en estas luchas que enfrentamos en nuestros cuerpos. Padre, te pedimos que en nuestras vidas tú puedas estar presente y que todo lo que hagamos, lo hagamos sabiendo que tú estás a nuestro lado. Ayúdanos a siempre honrarte y siempre glorificarte. Que en cada momento tu Espíritu Santo nos hable y que en cada momento que el Espíritu nos hable podamos serte obedientes. Es la oración mía y es la oración de toda la iglesia y de todas las personas que se han conectado. Dios, queremos presenciar tu poder
en nuestras vidas de manera especial. Así que si hay algo que se interpone entre tu poder y nosotros, que pueda ser quitado de nosotros para poder recibir las bendiciones completas. Así que Dios, elevo esta oración, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Padre, mi corazón, con emoción te quiero pedir por un amigo a quien en tus manos hoy quiero entregar, que nazca en él tu santa luz y en tu camino encuentre paz, que en su vivir pueda él sentir tu amor y gracia en su corazón. Yo sé que encontré tu gracia y paz en mi corazón. Y cómo no pedir para que tu amor pueda transformar la vida de mi amigo Dios, que mores en su corazón, que en tu amor pueda él vivir la esperanza, la esperanza, la esperanza que hay en mí, la esperanza que hay en mí. Qué bendición es podernos conectar a través de esta plataforma a mitad de semana y saber que el Señor continúa dando bendiciones. El Señor continúa protegiéndonos durante todos estos días irregulares por la realidad del clima. Dios ha sido fiel a su palabra y ha estado con todos los miembros de la hermosa familia de la fe. Continuemos orando. El Señor está al control. El Señor sabe lo que desea para cada uno de nosotros y lo único que necesitamos es reclamar sus promesas, reclamar su plan sobre cada una de nuestras familias. Quisiera agradecerle al pastor Ibuado, su señora esposa, por el excelente trabajo de bendecirnos en esta linda programación como siempre lo hacen. También quiero agradecerle al doctor Jorge Rico, que hoy presentará la palabra hermosa del Señor. Los hermanos Coto, que han bendecido con esa preciosa alabanza este culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Pero quisiera tomar un tiempo para hacerles saber, querida iglesia, que tenemos una misión. Tenemos una razón de ser, tenemos un motivo por el cual vivir, tenemos un propósito por el cual tú y yo continuar hacia adelante como familia. Necesitamos alcanzar a alguien más para Jesús. Necesitamos compartir la palabra del Señor con alguien más. Así que te animo en el nombre del Señor Jesús a que lleves en tu corazón la misión de nuestra iglesia. Que pongas en tu memoria la misión de nuestra iglesia. Que nos aprendamos de memoria
la misión de nuestra iglesia, que compartamos la misión de nuestra iglesia y sobre todas las cosas, que vivamos la visión de nuestra iglesia. Sin más, comparto con cada uno de ustedes, antes del mensaje de esta noche, la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Quín, donde todos somos familia. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Él es nuestro camino, la esperanza
noches, apreciados hermanos, amigos que nos están en este momento acompañando a través de las redes sociales e ingresando también aquí a la plataforma de nuestra iglesia hispana de King. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, un saludo cordial para todos. Dios me los bendiga y permita, Señor, que aún a pesar de las inclemencias del tiempo que estamos viviendo en estos últimos días, todavía podamos estar bien de salud por la gracia del Señor y marchando hacia adelante, solamente hacia adelante, porque ya no podemos marchar hacia atrás más. Hermanos, yo quisiera en este momento invitarlos a cada uno de ustedes para que al trazar la palabra del Señor podamos contar con la dirección divina, con la iluminación de nuestro Dios. Así que allí donde ustedes se encuentran, desde la comodidad de sus hogares, por medio de las pantallas, bien sea de su celular, de su tableta, de su computador, allí donde ustedes se encuentren, por favor, inclinemos nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, en este momento venimos delante de ti. Queremos, bondadoso Dios, en primer lugar agradecerte porque hasta este momento todavía podemos contar con tu bendición, podemos contar con tu cuidado, tu dirección, Padre Santo. Y también queremos de manera particular, ahora que nos disponemos para abrir tu santa palabra, para que, Padre Santo, sea tu Santo Espíritu el que ilumine nuestras mentes, dirige nuestros pensamientos y nos ayude cada día más, Padre, a crecer en ti. Queremos servirte y queremos hacer tu santa y divina voluntad. Y Padre mío, sé con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos, amigos, yo quisiera en esta noche invitarlos a cada uno de ustedes para que vayamos al libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 1 de manera particular, y yo quisiera que leyésemos una porción del libro de Apocalipsis allí en ese capítulo. Durante este tiempo hemos venido teniendo, o se ha venido teniendo una serie sobre cómo Dios es primero en nuestras vidas y debe de ser primero en todo momento. Y de eso ya hemos visto no solamente en los temas que se han presentado anteriormente aquí en la iglesia, sino que aún la misma escritura nos lo presenta continuamente. Dios es primero. Es más, cuando vamos a la santa ley de Dios en Éxodo capítulo 20, precisamente el primer mandamiento me dice a mí: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. En otras palabras, Dios es primero, nada puede ir por encima de él o igual a él. Todo tiene que estar sujeto a nuestro Dios. Así que ha sido una linda serie y en este momento yo quiero invitarlos para que también vayamos al libro de Apocalipsis, abramos este libro allá en el capítulo 1 y entonces empecemos a mirar cómo Apocalipsis también me presenta a este Dios que siempre debe de ser el número uno y debe de ser siempre el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Cuando usted abre las páginas de este precioso libro, usted se va a encontrar con un inicio que para mí lo considero una declaración muy audaz, de pronto muy significativa de parte del apóstol San Juan. Así que leamos en las Escrituras, capítulo 1 y el versículo 1. Dice las Sagradas Escrituras, y si por alguna casualidad usted encuentra que mi lectura difiere un poquito de la lectura que usted tiene allí en la versión de su Biblia, solamente quiero que sepa, estoy traduciendo literalmente el texto bíblico, ¿ok? Solamente como para que usted vea o sepa en caso de que encuentre algo un poquito distinto. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Comienza diciéndonos el apóstol San Juan: el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que son necesarias que acontezcan pronto. Y lo señaló o lo significó, y el verbo que se utiliza es el verbo significar a través de símbolos, enviándola a través de su ángel a su siervo Juan. Ahora, yo estoy seguro que usted ha leído este pasaje en varias ocasiones.
¿Por qué es audaz esta declaración? ¿Por qué es significativa este inicio del libro de Apocalipsis? En esta declaración, el apóstol nos presenta a nosotros 4 elementos que me parecen a mí que son increíbles, son significativos. En primer lugar, el apóstol me presenta allí quién es el personaje central dentro del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. El personaje central es Jesús, porque es acerca de Jesús que el contenido de este libro me va a hablar. En segundo lugar, me habla a mí acerca del origen de la revelación. Me dice que esta revelación Dios se la dio a su Hijo, a Jesús. En tercer lugar, me habla a mí acerca del propósito de la revelación. Es para mostrar a sus siervos aquellas cosas que han de acontecer presto o pronto. Y en cuarto lugar, también me habla a mí acerca del método de transmisión de la revelación. Me dice a mí que el Señor la significó, o más bien la entregó en forma de símbolos para que nosotros la recibiésemos. Esta declaración me indica a mí entonces que el libro de Apocalipsis difiere del resto del Nuevo Testamento, en que es un libro que para ser entendido hay que entonces entender o comprender los símbolos que aparecen allí. Ahora, además de esta declaración, el apóstol Juan también me presenta a mí la importancia y la relevancia del contenido de la revelación al expresar que todo aquel que lea este libro a recibir una bendición especial. Allí en el capítulo 1 y en el versículo 3 me dice a mí las Sagradas Escrituras las siguientes palabras: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas o que en ellas han sido escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, permítame traducirlas un poco más literalmente. Bienaventurado, dice Juan, el que está leyendo, porque la palabra o el verbo allí aparece en una forma que en nuestro hermoso castellano le llamamos gerundio o le llamamos participio. Es esa forma verbal cuando le agregamos a los verbos yendo, ando, estoy comiendo, estoy bebiendo, que nosotros la empleamos continuamente en nuestro idioma, pero a veces lo hacemos sin prestar mucha atención a ese uso. Y cuando Juan me dice a mí, bienaventurado el que está leyendo, me dice a mí que la lectura no es una vez, no son 2 veces, no son 3 veces, es una lectura continua. Para recibir bendición hay que estar continuamente leyendo. Luego me habla a mí de los que oyen. Y los que oyen, una vez más, el verbo también aparece en gerundio o participio, quiere decir los que están oyendo. Y también cuando habla de guardar, me está diciendo los que están guardando u observando. Quiere decir, amigo, hermano que me estás escuchando, que para nosotros verdaderamente recibir la bendición que ofrece el libro de Apocalipsis, no basta leer una vez, no basta escuchar una vez y no basta guardar una vez. Esto es una actividad continua que necesitamos estar realizando. Ahora, lo más interesante de todo esto es lo siguiente. Usted puede leer toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis hasta el final. Y usted no va a encontrar otro libro que le ofrezca una bendición por leerlo, como lo hace el libro de Apocalipsis. No quiere decir que los demás libros de la Biblia no ofrecen una bendición. Por favor, eso no es lo que estoy diciendo. Toda la Biblia en sí misma es una bendición. Pero el único libro de la Escritura que le dice a usted, léame y yo lo bendigo, es Apocalipsis. Tremendo mensaje. Ahora, estos elementos me dicen a mí claramente que la invitación divina es para que su revelación sea entendida y sea compartida por distintas audiencias, bien sea en el pasado
o bien sea en el tiempo presente o aún todavía allá en el tiempo final. Dios no desea que esta revelación quede escrita y escondida dentro de la Biblia. Quizás un par de preguntas. ¿Por qué el Señor ofrece una bendición especial para todo aquel que entienda y guarde esta revelación? ¿Por qué? ¿Qué hay de especial aquí que Dios dice, léame y te bendigo? Algo que no aparece en otros libros de la Biblia. Y reitero, los otros libros de la Biblia me traen bendición cuando los leo, pero ninguno de ellos dice, léeme y yo te bendigo. Solo Apocalipsis lo hace. Quizás segunda pregunta, que también pudiéramos formularnos en este momento. ¿Cuán importante es para el Hijo de Dios, para el creyente, para usted y para mí, leer y entender el libro de Apocalipsis? ¿Por qué es importante? ¿Cómo podemos ver en Apocalipsis que Dios es primero? Así que yo le invito para que entonces dejemos que Apocalipsis nos responda esas preguntas. Apocalipsis lo hace de una manera bien interesante. Es importante porque me habla de un personaje central. Este personaje es nada más y nada menos que el creador de los cielos y la tierra y el redentor del ser humano. O sea, Jesucristo. Exactamente. Ahora, noten cómo Apocalipsis le presenta a usted a Jesús. Lo hace de dos maneras. En primer lugar, le presenta a usted un par de visiones donde le muestra directamente a Cristo Jesús en persona. Dos visiones. Y en segundo lugar, le presenta a usted la obra y la naturaleza de Jesús. Así que entonces, vamos a comprender que Apocalipsis no es un libro oscuro, no es un libro solamente para judíos, sino que es un libro totalmente abierto, se puede comprender y es para cristianos en este tiempo del fin. Siglo XXI, año 2021 en adelante. Ahora, vayamos en primer lugar a las visiones, ¿ok? Notemos las dos visiones, porque Apocalipsis me presenta a Jesús en dos visiones. Son las únicas dos visiones que Apocalipsis me presenta a Jesús y me lo describe en forma corporal. Primera visión. Comienza al inicio, o se presenta, perdón, al inicio del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículos 13 al 16. Y en esa primera visión, Juan me presenta a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Los atuendos que se muestra que él tiene en ese momento colocados son atuendos sacerdotales. Y este sumo sacerdote, allá en el capítulo 1, aparece caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Una actividad muy importante que vamos a ampliar en un momento. Así que téngalo presente. Primera visión. Y a usted le conviene que Jesús sea visto primero allá en el santuario celestial, vestido como sumo sacerdote.
La segunda visión aparece hacia el final del libro de Apocalipsis. Y esta aparece allá en el capítulo 19 y en los versículos 11 al 16. Y entonces en esta visión ahora a Juan se le presenta a Jesús ya no como sumo sacerdote o vestido como sumo sacerdote. Ahora se presenta a Jesús como rey de señores, como rey de reyes, perdón, y señor de señores, y precisamente está vestido como tal e inclusive aparece con una corona de oro sobre su cabeza. Y viene cabalgando. Y las huestes celestiales vienen detrás de él y viene aquí a la tierra a rescatar a sus hijos. Gloria a Dios. Ese es nuestro Jesús. Las dos visiones. Al inicio del libro, como sumo sacerdote, y hacia el final del libro, como rey de reyes y señor de señores. Estas dos visiones le presentan a usted un contraste muy significativo. Porque mientras que él aparece en el santuario celestial, y a propósito, esto es lo que se muestra a través de casi todo el libro de Apocalipsis, la labor ministerial de Jesús allá en el santuario celestial, se presenta a él como sumo sacerdote, pero luego entonces, cuando ha terminado su labor sacerdotal, la segunda vez que aparece en el libro de Apocalipsis, ya no es vestido como sumo sacerdote, ahora él viene como rey de reyes y señor de señores, y esto indica algo muy importante. Hay un cambio de vestimenta en Jesús, de vestimenta sacerdotal a vestimenta de realeza. Y ese cambio es muy significativo. Es más, si usted está familiarizado con los escritos de la hermana White, nuestra gran profetisa, a quien no solamente respeto por su posición, sino por todo su conocimiento teológico, y a la cual considero una gran teóloga con todo su derecho, ella menciona en sus escritos que cuando Jesús termina su labor sacerdotal en el cielo, Jesús se cambia de ropas y se pone su vestimenta real para luego venir a recogernos. Y la pregunta que surge es, ¿de dónde la hermana White sacó este concepto? ¿Será que se lo inventó? Absolutamente. Este concepto que aparece ilustrado en el libro de Apocalipsis es solamente un reflejo de la instrucción divina dada a Moisés allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, y también dada al profeta Ezequiel en su libro. Les voy a dar las referencias. Si usted va al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 4, me dice a mí allí que Jehová le dice a Moisés que cuando Aarón entre a ministrar en el día de la expiación en el santuario, debe de colocarse sus atuendos sacerdotales. Y luego entonces en el mismo capítulo, pero en los versículos 23 y 24, una vez la instrucción divina le dice a Moisés, una vez que él termine su trabajo en el sacerdotal en el santuario, se debe de quitar sus vestimentas para salir del santuario, sus vestimentas sacerdotales. Así que claramente vemos ese cambio allí en Levítico 16. Y lo mismo aparece en el capítulo 42, versículo 14, y en el capítulo 44, versículo 19 del libro de Ezequiel. Así que claramente el libro de Apocalipsis me está presentando a mí que lo que realizaba el sacerdote en la tierra, lo realiza nuestro sumo sacerdote celestial allá en el santuario. Y eso me indica a mí entonces que mientras él está vestido de vestimenta sacerdotal o con atuendo sacerdotal, entonces Jesús está ministrando en favor suyo, está ministrando en favor mío, y una vez que él termina, entonces
se dispone a venir por segunda vez y por eso se cambia sus atuendos. Gloria a Dios. Qué grande es Jesús. Por eso es que debe ser siempre el primero en cada una de nuestras vidas. Pero un detalle más. Un detalle más. Y yo quiero llevarlo de regreso allá a la primera visión en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Cuando se ve a Jesús vestido de sumo sacerdote. Me dice a mí que Jesús no solo aparece con atuendos sacerdotales, sino que en el capítulo 2 y en el versículo 1, cuando se le está diciendo al ángel de la iglesia de Éfeso que escriba y hable acerca del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Luego lo describe como el que está caminando en medio de los 7 candeleros o en medio de las 7 lámparas de oro. Jesús, en su atuendo sacerdotal, aparece descrito como caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Y esa descripción es muy importante. Es básica para comprender por qué Él debe de ser primero en nuestras vidas y por qué nosotros necesitamos escoger servirlo a Él. Entendamos, en primer lugar, ¿qué significan esos candeleros de oro entre los cuales camina Jesús? ¿Qué significan esos candeleros? Capítulo 1 de Apocalipsis y allá en el versículo 20, ahora el ángel le va a explicar a Juan el significado de estos candeleros y también de las estrellas. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que ves sobre la mano derecha y las 7 lámparas de oro. Luego explica. Primero me presenta, aquí va el misterio, lo que significa. Y la palabra misterio en términos bíblicos no quiere decir algo que es netamente o completamente incomprensible. La palabra misterio denota algo que anteriormente no era comprendido o no era conocido, pero que ahora sale a la luz. Se puede entender. Versículo 20 me va a explicar. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ahora vienen los candeleros. Y los candeleros o los 7 candeleros son 7 iglesias. Entonces ya empezamos a desglosar un poco el cuadro que se nos está presentando. Recuerde que el capítulo 1, versículo 1 le está diciendo que el método de transmisión es por medio de símbolos. Pero no tenemos que preocuparnos porque el mismo Apocalipsis nos va a ayudar con los símbolos y cuando no lo hace, nos da la palabra para irla a buscar al Antiguo Testamento y así podemos comprender su significado. Esto es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. No es la genialidad del individuo, es la genialidad divina la que nos ayuda a conocer la palabra del Señor. Ahora, entendemos entonces que esos candeleros entre los cuales está caminando Jesús representa la iglesia del Señor. En el pasado eran las 7 iglesias que se encontraban ubicadas en el Asia Menor, lo que hoy en día sería el territorio del país de Turquía. 7 iglesias que se mencionan como Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, etcétera, etcétera. Pero ahora esas no son las únicas iglesias entre las cuales camina Jesús,
sino que ahora Él continúa caminando en medio de su iglesia a través de todas las épocas hasta el tiempo presente, mi querido amigo. Simplemente estas 7 iglesias en el Asia Menor son solamente representativas e ilustran la labor que Jesús haría en medio de su pueblo. Ahora, noten algo, segundo detalle. Entendemos lo que son los candeleros. Ahora entendamos qué significa caminar. El verbo caminar es también importante en las Escrituras. No solamente indica caminar moviendo las piernas y avanzando en una dirección, sino que el verbo caminar implica algo más allá. Y lo vamos a leer en el libro de Josué, allá en el capítulo 1. Permítame, yo abro la escritura allí. Libro de Josué, en el capítulo 1 y en el versículo 3, me dice a mí la escritura que después de la muerte de Moisés, Dios constituye a Josué como el nuevo líder de su pueblo. Ya Josué había sido instruido y había sido ungido antes de la muerte de Moisés para esta labor. Entonces ahora en su libro, o en el libro que lleva su nombre, en el versículo 3, Dios entonces instruye a Josué con las siguientes palabras: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Wow, interesante. Así que ahora entonces Dios le dice a Josué: todo lo que ha pisado la planta de vuestro pie, en otras palabras, sobre todo lo que has caminado, yo os lo he entregado. Quiere decir entonces que caminar implica propiedad, implica tomar posesión. Eso lo puede usted corroborar allá en el mismo libro de Josué, en el capítulo 14, allá en el versículo 9, inclusive cuando usted va a leer Isaías en el capítulo 58, versículo 13, donde el Señor le dice al pueblo a través de Isaías: si retrajeres tu pie de mi día santo, de hacer tu voluntad en mi día. ¿Qué significa retraer? En otras palabras, quitar, sacar el pie de su día santo. ¿Qué significa ese mensaje? Sencillamente indica que el pueblo de Israel en aquella época estaba tratando al sábado como si fuera su posesión, cuando en realidad el sábado es la posesión de Dios, no es la del ser humano. Y por lo tanto, en el día sábado no se puede hacer la voluntad humana, sino solamente la voluntad divina. Caminar implica tomar posesión, implica propiedad. Esto quiere decir entonces que la iglesia del Señor, si Él está caminando en medio de ella, la iglesia del Señor es la posesión más preciada y también es la niña de su ojo. Léalo allí en Zacarías, en el capítulo 2, versículo 8. La iglesia es la niña de su ojo. Esto entonces indica que el Señor nunca permitirá que el diablo pueda tomar control absoluto sobre su iglesia. Por el contrario, Jesús siempre la cuidará y siempre la sustentará. ¿Quieres saber por qué Dios va primero? Ahí tiene otra respuesta. Pero noten ahora que la frase caminar está acompañada también por el adverbio o el vocablo en medio de, entre. Y esta frase también es bastante interesante
porque implica si está caminando en medio de o está caminando entre, quiere decir que el Señor conoce a su iglesia, a su posesión más preciada, de una forma bastante íntima. Quiere decir que Dios conoce a su iglesia bastante bien. Y esta intimidad se encuentra ahora explicada o puede ser mejor comprendida en las frases repetidas que aparecen en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a cada una de las iglesias, yo conozco tus obras. Ahí entendemos entonces que el Señor conoce a su iglesia en forma íntima, bastante bien. Quizás algo más allí. Dentro de esta visión de Jesús vestido con atuendos sacerdotales. Él se presenta de una manera que para mí es magistral. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 1 y en el versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 11 de este libro, me dice a mí la escritura que el Señor le dice a Juan lo siguiente: lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y entonces en el versículo 8 se presenta: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, etcétera, etcétera. Y luego en el versículo 17, noten la forma como se está describiendo. Luego en el versículo 17 dice: y cuando lo vi, caí hacia sus pies como muerto. Y él colocó su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último. El Señor es el primero y el último. Y usted dirá: bueno, sí, yo lo sabía. Pero esta frase va más allá de simplemente decir yo lo sabía. ¿Saben por qué? Porque esta frase es la evidencia más fuerte que aparece en Apocalipsis sobre la divinidad de Jesús. Sí, Señor. Si no es la más fuerte, es una de las más fuertes para probar la divinidad de Jesús. Y aparece allí en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque esta frase no se la inventa Jesús. Esta frase Jesús la toma del Antiguo Testamento. Y le voy a dar la referencia. Aparece allá en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 4. Se reitera en el capítulo 44, versículo 6. Y Dios la vuelve a repetir en el capítulo 48, versículo 12. Y si usted lee cada una de las 3 frases o de los 3 pasajes que le he mencionado, usted va a encontrar allí que Jehová le dice al pueblo a través de Isaías: yo soy el primero y yo soy el último. No hay nadie antes ni después ni por encima de mí. Así que esta frase la menciona Jehová en el Antiguo Testamento y ahora Jesús en el libro de Apocalipsis la reitera. Quiere decir entonces que este Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, que ahora entonces repite una vez más quién es él. Qué visión tan hermosa acerca de Jesús. Ahora, Apocalipsis me va a hablar un poquito acerca de la naturaleza y acerca de la obra de Cristo Jesús. Y lo vamos a hacer en breve.
Lo vamos a hacer en breve. En primer lugar, vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza de Jesús. ¿Quién es este Jesús en Apocalipsis? Capítulo 1. Y vamos a leer versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Estoy seguro que usted lo ha leído. Así que va a ser fácil poderlo comprender. Capítulo 1, versículo 5 me dice a mí de la siguiente manera. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Noten la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesús? Según Apocalipsis 1:5. Juan me dice, número 1, Jesús es el testigo fiel. Número 2, Jesús es el primogénito de los muertos. Y número 3, Jesús es el príncipe de los reyes de la tierra. ¿Qué significan cada una de esas descripciones acerca de Jesús? Entendámoslas una por una. En primer lugar, testigo fiel. Me dice a mí la escritura que si Jesús es el testigo fiel, entonces Jesús provee el testimonio más correcto, más fidedigno acerca del Padre. Usted quiere saber acerca de Dios, no le pregunte a los fariseos, no le pregunte a los saduceos, no le pregunte a los judíos o a los israelitas en el Antiguo Testamento. Pregúntele, mi hermano, a Jesús. Él es la referencia más fidedigna acerca del Padre. Pero lo más interesante de todo esto es que Jesús da este testimonio sellado con su propia muerte. ¿Sabe por qué? Porque el vocablo que se traduce por testimonio o por testigo, el vocablo martus, así como usted lo escucha pronunciar, martus, también significa mártir. Así que un testigo es aquel que está dispuesto a dar su vida por el testimonio. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Estuvo dispuesto a estirar sus brazos y sus manos en la cruz en testimonio de la verdad, no solo del evangelio, acerca de su Padre. Entendamos qué significa ser el primogénito de los muertos. Esto no quiere decir que Jesús fue el primero en resucitar, porque el vocablo primogénito allí no se emplea en términos cronológicos. Obviamente, si alguien le dice a usted que Jesús es el primero en resucitar, porque él es el primogénito de los muertos, automáticamente usted le puede decir a él, incorrecto, porque antes de la resurrección de Jesús hubo otros que resucitaron y el mismo Jesús lo resucitó. Lázaro es uno, el otro el hijo de la viuda de Naín, la tercera es la hija de Jairo. Él resucitó varias personas. Y en el Antiguo Testamento también hubo otros que resucitaron. Entonces, ¿en qué sentido Jesús es el primogénito de los muertos? En el sentido que Jesús es aquel que está en control de la muerte. En otras palabras, su muerte y su resurrección son los que entonces validan y certifican la muerte y resurrección de los otros justos, que ya lo hicieron en el pasado o que lo harán en el futuro con la resurrección de los justos. Es en base a la muerte y resurrección de Jesús que ahora es posible que todos los que hayan muerto también puedan vivir eternamente para honra y gloria de Dios. En tercer lugar, Jesús es el príncipe de los reyes de la tierra, porque Jesús está en control de los asuntos de esta tierra. Él es el que pone, él es el que quita reyes, él es el que dirige todo, absolutamente. Así que es interesante conocer la obra
perdón, la naturaleza de Jesús. Y por eso es que reitero, todos estos detalles me llevan a mí a pensar y a tener que concluir, Dios debe de ser primero en todas las cosas. Ahora, hablemos brevemente acerca de la obra de Jesús. Allí mismo en el capítulo 1, versículo 5. Me dice a mí este pasaje que Jesús, al que nos amó, pero permítame traducirlo literalmente, al que nos está amando y lavando de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó un reino y en sacerdotes para Dios y su Padre. A él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la labor de Jesús? Noten cómo la describe. Nuestra traducción dice, al que nos amó. Pero desafortunadamente es una traducción que deja un poco que desear. Porque en realidad el verbo aparece en presente, tiempo presente, pero en segundo lugar aparece en forma de gerundio o participio, y ya usted entiende lo que eso significa. Quiere decir que no simplemente nos ama, sino que nos está amando. Desde que Jesús vino y murió por usted y por mí, hasta el día de hoy, el Señor nos sigue amando. ¿Le parece poco? Es tremendo. Por eso es que usted recibe bendiciones. Por eso es que este servidor también experimenta las bendiciones del Señor. Todo es porque el Señor lo ama a usted continuamente, no una vez o dos veces, continuamente. En segundo lugar, el verbo lavar aparece en forma pasada o en tiempo pasado. Pero hay una particularidad de este verbo en el idioma original que a nosotros en español o en inglés nos costaría demasiado poder entender, o sencillamente sería casi imposible de comprender. ¿Sabe por qué? Porque no solo el verbo aparece en forma pasada, sino que el verbo aparece en gerundio. Ahora, usted que es un buen parlante de nuestro hermoso castellano, ¿cómo usted pudiera decir jugar en tiempo pasado y a la misma vez en participio? ¿Jugó ando? ¿Jugó endo? No estaría bien dicho. No surge la forma. Ahora, si usted lo utiliza en inglés, recuerde que la mayoría de los verbos en inglés son verbos regulares o verbos que le llaman verbos fuertes y tienen por característica, cuando se les coloca en tiempo pasado, terminan con la E y la D. Así que I played. Imagínese entonces en inglés diciéndole a una persona, I played in. En verbo pasado con un gerundio. Sería casi imposible de entender. Y no es que les quiera dar en esta noche una clase de gramática, apreciado hermano y amigo. Sencillamente estoy tratando de explicarle cómo lo describe el autor y ahora le voy a explicar por qué lo hace de esa manera.
Y esta es la razón. Habla de amarnos en forma continua, pero cuando habla de lavar, lo hace con un verbo en tiempo pasado y en participio o gerundio. ¿Por qué razón? Porque el lavacro de nuestros pecados comenzó en el pasado, en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y Él no solamente me lavó a mí de mis pecados en la cruz, sino que a partir de la cruz, Él continúa lavándome de mis pecados cada vez que yo caigo, cada vez que yo peco y me confieso. Una vez más, la sangre bendita que se derramó allá hace 2000 años atrás todavía viene, y en el siglo XXI, en el año 2021, viene y me lava todavía. Me describe una acción que comienza en el pasado, pero que continúa latente en el tiempo presente. Esa es la labor de Cristo Jesús. No solamente me está amando, Jesús también me ha lavado y me continúa lavando. Gloria a Dios por ello. Este es el verdadero Jesús que presenta Apocalipsis. En tercer lugar, encuentro entonces que este Jesús nos ha constituido en un reino. O sea, nos ha hecho que seamos un reino. Y también ha hecho que seamos sus sacerdotes. ¿Qué significa eso? Esta frase o este concepto no es nuevo en Apocalipsis. Aparece ya por primera vez en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Cuando el pueblo está reunido en las faldas del monte Sinaí, y Dios entonces le dice a Moisés que Israel es su preciado tesoro y es su reino de sacerdotes. A partir de ese momento, no solamente Dios ha adoptado a Israel como su hijo, como su pueblo, sino que Dios constituyó a Israel como el único pueblo sobre la tierra con una forma de gobierno completamente único y distinto al de los demás. Mientras que todos los pueblos de la tierra se guiaban por la dirección o la directriz de un rey terrenal, un rey humano, Dios decidió que Israel sería un pueblo con una forma de gobierno no monárquica, sino teocrática. Teocracia. En otras palabras, el rey de Israel no sería un ser humano, el rey de Israel sería el mismo Jehová. Y por eso lo llamó un reino de sacerdotes en el Antiguo Testamento. Desafortunadamente, cuando cae Joaquín, rey de Judá, el último de los reyes, y cae en manos de Nabucodonosor, también cae la teocracia. Y a partir de ese momento, el judaísmo dejó de ser una teocracia. Ahora Dios desea reinstalar o restaurar esa teocracia. Pero ahora ya no la va a hacer con un pueblo étnico, llámese Israel o llámese de otra manera. Ahora Dios lo va a hacer es con su iglesia. A través de estas palabras, lo ha constituido en un reino y los ha hecho sacerdotes para Dios. Quiere decir entonces que ahora Dios está convirtiendo a su iglesia en un reino bajo el reinado de Jesús. Quiere decir entonces que ahora la iglesia se ha convertido en una teocracia espiritual.
Por eso es que, a pesar de que nuestra iglesia tiene líderes humanos en distintos niveles, todavía el líder superior sigue siendo el mismo, Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, nuestro creador y nuestro redentor. Ese es el Jesús que me presenta a mí Apocalipsis. Y por eso es que no me canso de decir que Él debe ser siempre el que ocupe el primer lugar en todas las cosas. Concluyo entonces con las siguientes palabras. Apocalipsis fue un libro escrito para gente real y común, así como usted, como mi persona, cuyas necesidades, desafíos y conflictos fueron abordados por Jesús en la cruz del Calvario. En medio de este tiempo y en medio de la crisis que podamos estar enfrentando, o aún en medio del conflicto final, el manto de justicia de nuestro Señor todavía nos cubrirá y su sangre nos limpiará. Él será nuestra luz. Él será nuestra esperanza en medio de este conflicto final. ¿Cree usted eso, apreciado hermano de King? Hermanos y amigos que también me están escuchando, que quizás sean de otras congregaciones, pero que hayan ingresado a esta plataforma virtual o estén viendo esta presentación. ¿Cree usted en estas promesas? ¿Cree usted en este Jesús? Yo lo invito de manera especial, no solo para que lo coloque a Él en primer lugar, sino para que también sus acciones reflejen quién es el Señor que gobierna y lidera en su vida. Dios me lo bendiga, apreciado hermano, querido amigo que me estás viendo y escuchando. Dios te guarde y te siga dirigiendo en todo momento. Bendiciones para todos. Hasta luego. Cristo alióme la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos de amor.